Si tienes un medio de comunicación o un blog informativo, esta entrevista te va a encantar. Y es que hoy vamos a hablar con Luis Collado, Senior Manager de Google News España, y que nos va a contar de primera mano cómo funciona Google News y Google Discover. Como sabéis, unas plataformas que pueden impulsar muchísimo vuestra visibilidad como medios de comunicación online. Aparte de indagar en los factores que tienen en cuenta para valorar positiva o negativamente un artículo, vamos a sacar a la luz una serie de iniciativas y de recursos que te pueden ayudar a favorecer esa visibilidad online con tu medio de comunicación. Así que, aunque a mí no me guste mucho decir eso de tener trucos SEO, en esta entrevista yo creo que algún que otro truquito sí que puedes sacar para tu medio. Antes de ir con la entrevista, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día, y que podéis probar gratis con su Ahrefs Webmaster Tools, una funcionalidad con la que podréis hacer una auditoría SEO muy completa de vuestro sitio, tanto a nivel de enlaces, de contenido, de keywords, a nivel técnico y, como digo, completamente gratis. Y en segundo lugar, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovéchalo porque te va a salir más barato. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Luis Collado. Muy buenas, Luis, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, estupendamente. Genial, Luis, me alegro mucho. Para mí es un honor que un senior manager de Google News esté aquí en Campamento Web, porque, bueno, muchos de los que me siguen llevan periódicos, blogs informativos, y creo que conocer un poco las entrañas de Google News es muy interesante para poder hacer despegar la audiencia de un proyecto de tal magnitud, ¿no? Entonces, quería conocer en primer lugar qué es Google News y qué diferencias guarda con Discover, porque mucha gente igual piensa que son cosas similares o, bueno, que son iguales, pero imagino que habrá alguna que otra diferencia, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si puedo explicar de una manera más o menos sencilla las diferencias. Google Discover es sobre todo una extensión del buscador, ¿de acuerdo? Lo que nosotros entendemos casi como un buscador predictivo. Es decir, Discover lo que se intenta es adelantar a aquello que le puede interesar a un usuario, incluso antes de que haga cualquier búsqueda en la cajita de búsqueda. ¿De acuerdo? Uh-huh. Por lo tanto, Discover yo lo posicionaría más como un buscador en general. Además es muy personalizado porque al fin y al cabo, al ser o al intentar ser predictivo, lo que intenta es adelantarse a los intereses de cada usuario, a aquello que el algoritmo entiende que más le puede interesar, etc. Uh-huh. Además, hay otra gran diferencia. Google Discover solo está presente en el entorno móvil, en teléfonos, con lo cual también es un producto, digamos, muy visual, lógicamente, Ajá. porque tiene que estar consumido en pantallas de móviles. Entonces es mucho más visual. Las imágenes, los vídeos, etcétera, pues son mucho más relevantes que el mero texto que, digamos, se acomoda no tan bien a una pantalla de móvil. Por el otro lado, perdón, y entonces en Google Discover lo que puedes encontrar, claro, cada usuario encuentra aquellos temas que, de acuerdo a muchas señales que obtenemos de diferentes sitios, pues el usuario, ya digo, puede encontrar aquellos temas de todo tipo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que le puedan interesar, desde noticias de actualidad o temas de más, digamos, menos asociados a la actualidad, etcétera. Perdona, Google News es más un agregador de puras noticias, ¿vale? De Ajá. noticias, de contenidos informativos. Por lo tanto, tiene una dimensión, digamos, más acotada que Discover. Fundamentalmente son noticias o contenidos informativos que publican diferentes medios de información. ¿Vale? Medios de Uh-huh. información de todo tipo, desde los grandes periódicos o cadenas de televisión, medios puramente digitales, nacionales, locales, etcétera. Uh-huh. Un medio de comunicación o un blog informativo, por ejemplo, que suba noticias, pero no aparezca de forma predominante o incluso no aparezca en Google News, ¿qué acciones puede seguir para que el algoritmo pueda empezar a tomarlo en consideración? Bueno, en primer lugar, un medio de información puede hacer dos cosas. En primer lugar, es dentro del propio código de su página web,
hacer un marcado específico, es decir, añadir a ese código la instrucción para Google, para las máquinas de Google, diciendo este contenido son noticias, son artículos de noticias. ¿Vale? Ujú. Es Quizá el un tema marcado es técnico. el news article o En hay efecto, alguno... eso es Ajá. el marcado con datos estructurados y marcar ese contenido como news article, ¿de acuerdo? Ujú. Esa es la mejor señal que las máquinas de Google tienen para definir que ese contenido son noticias, ¿de acuerdo? Ajá. Y luego tienen otra forma también de darnos información a Google para ser incluidos en Google Noticias, que es, en Google News, perdón, que es ir a la herramienta que llamamos Publisher Center, el antiguo centro de editores, donde pueden crear una edición específica para Google News. ¿De acuerdo? Y ahí es algo que totalmente controla ese medio de información de exactamente qué y cómo quiere aparecer en Google News. Luego, a nivel de autoridad, no sé si un medio que tenga poca autoridad tiene también opción a salir en noticias destacadas, por ejemplo, o es importante la cantidad de enlaces que recibe una página web. A ver, el concepto de autoridad no se mide tanto por el número de enlaces o por el número de noticias que se publican, etcétera. Se mide de forma, de otro tipo de formas. Por ejemplo, es muy importante, porque al fin y al cabo así funcionan los medios de información, es importante que cada noticia esté firmada por un periodista, ¿de acuerdo? Ujú. No venga sin firmar, etcétera, porque entonces puede ser cualquier tipo de contenido. Es importante que una noticia esté fechada, ¿de acuerdo? Ajá. Aparezca la fecha, incluso la hora de publicación, etcétera. Pero luego hay muchas señales que Google obtiene de ver cómo los usuarios están entrando o interactuando con cada contenido, con cada medio de información, tasas de rebote, etcétera, etcétera. Decenas y decenas de señales que al final marcan ese nivel de autoridad que cada medio tiene. Claro, porque me encuentro también casos de webs que aunque a nivel de contenido están bien, tienen quizá la autoría de redacción o autor o admin y aún así empiezan a aparecer en Google News. Imagino que ahí el algoritmo ponderará, como bien comentas, algunos aspectos como la experiencia de usuario, tiempo de Eh, permanencia, rebote, etcétera, ¿no? en efecto, sí, Ajá. sí, es la suma de muchas señales, ¿no? Ujú. No solo una. Ajá, me ha llamado la atención un dato que has comentado y es el tema de la frecuencia de publicación. ¿No es necesario publicar de forma muy frecuente, por ejemplo, 5 artículos diarios, por poner un ejemplo, para empezar a salir en Google News? A ver, cuando hablo de la frecuencia de publicación, es importante saber la frecuencia de publicación de contenidos originales. Es decir, Ajá, sí. digamos, lo que los algoritmos no tienen tanto en cuenta es que se publiquen muchas noticias, pero que realmente no aportan valor añadido, porque pueden ser copiar y pegar noticias de agencias o noticias anteriores, etcétera. Ujú. Entonces, lo que sí se valora es la producción más original, ¿de acuerdo? Ajá, El valor añadido, por lo tanto, que cada medio aporta, más que el número de noticias que no aportan más que nada, porque lo único que están haciendo es replicar lo que aparece en otros claro. cientos de páginas web. Sí. Entonces, por ejemplo, un medio que quiera tener más probabilidades de salir en Google News, imagino que también aplicará quizá a Google Discover. ¿Tener un mayor ritmo de publicación de contenido original le puede favorecer la aparición en estos medios? A ver, yo más que eso, yo siempre recomendaría, primero es publicar con calidad, es decir, hacer un trabajo editorial, periodístico de calidad. Todos Ujú. sabemos que tarde o temprano las malas prácticas o ciertas prácticas que al final mucha gente utiliza pero que no son tan lícitas, al final acaban de una manera u otra siendo penalizadas. Entonces, Ajá. yo primero hablaría de calidad, ¿de Ujú. acuerdo? Y luego a partir de ahí de calidad es calidad también desde el lado técnico. Es decir, que lo que yo como medio estoy publicando en mi página web pues lo esté ofreciendo de una manera útil, de una manera agradable, pensando en la experiencia del usuario, pero también haciendo un trabajo técnico para permitir
que las máquinas de Google indexen ese contenido, que los algoritmos lo tengan en cuenta, etcétera. Entonces también hay un nivel de calidad técnica que también es necesario. Ajá. Yo, sobre todo, inicialmente como base, trabajaría en esos dos caminos. Calidad de contenidos y calidad técnica en Ujú. el sitio web. Vale, a nivel de calidad técnica, pues lo que dices, que no pongamos un noindex en un artículo, por ejemplo, poner quizá un nofollow hacia una noticia importante que quizá aminoriza el rastreo que pueda tener una URL. Eso es, Em, tener páginas web que ofrezcan una buena experiencia de usuario, intentar evitar las confusiones con titulares que incitan a la confusión, la estructura de contenidos dentro de la página web, porque que quede claro bien qué es el contenido editorial frente pues, a espacios publicitarios o contenidos patrocinados, etcétera, para que las máquinas al final entiendan bien lo que está ofreciendo ese medio de comunicación, lo diferencia de lo que es contenido importante para el usuario de lo que es publicidad u otro tipo de contenidos que se pueden ofrecer. Entrando en el tema del marcado de datos estructurados, has mencionado el News Article, pero bueno, los medios de comunicación utilizan una gran variedad de marcado de datos estructurados con esquema, con JSON. Uh -huh. Entonces, no sé si se te vienen a la cabeza algunos otros tipos de marcados que puedan ser interesantes más allá del News Article, quizá para vídeos, para Claro. contenido, para minuto a minuto. Yo creo que como ya se sabe, hay una buena lista de datos estructurados con los que trabajar, ¿vale? Por lo tanto, en efecto, se puede hacer y no son incompatibles unos con otros. Se puede hacer el marcado de News Article, pero también si alguien está ofreciendo vídeos, hacer el marcado de esto es un vídeo, ¿de acuerdo? O si alguien dentro de su página web pues está ofreciendo, por ejemplo, más recetas, pues hacer el marcado también de recetas o de reviews de productos, etcétera. Es decir, hay una muy buena lista de marcados que se pueden trabajar. Yo recomendaría hacer un buen análisis de datos estructurados, porque cuanta más información de calidad puedan asimilar las máquinas de Google, va a ser mejor. Ajá, de acuerdo. Vamos a hablar un poco de entidades, que al final también son un pilar importante. Muchas veces cuando hablamos de SEO hablamos de keywords, pero en el caso de Google News, de Google Discover, hablamos más de entidades, que son al fin y al cabo ese tipo de palabras que se asocian un poco a tu perfil como consumidor de contenido. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, que guardan las entidades en Google News o en Google Discover? A ver, las entidades es un concepto que se ha ido desarrollando en el mundo SEO, pero que realmente desde nuestro lado, No tenéis digamos, un término como tal. no hay un término como tal. Al fin y al cabo, las entidades son aquellas palabras, aquellos conceptos en los que se basan sobre todo las búsquedas de los usuarios. Claro, las búsquedas de los usuarios no utilizan o no se concentran en adverbios, en palabras sin sentido. Se concentran sobre todo en nombres de personas, en nombres de entidades, de empresas, etcétera, en hechos muy concretos, etcétera. Sí, Bueno, eso es lo que parece ser que en el mundo SEO se sí. entiende como entidades, pero realmente es pensar, siempre lo decimos así, es decir, es pensar con la cabeza de un usuario y cómo un usuario buscaría un cierto contenido. Bueno, pues pensando de esa manera, esas palabras, esos conceptos es lo que se puede entender como entidades. Ujú. Y bueno, igualmente Google News y Google Discover funcionan con esas entidades, entre comillas, ¿no? Entonces. Claro, al final ambos dos productos, tanto Discover como siendo predictivo, como Google News agregando contenidos y también de una manera personalizada a cada usuario, tienen Ujú. en cuenta eso, pero tienen en cuenta muchas más señales de cada usuario para intentar ofrecer a cada uno aquello que más le puede interesar. Pero por supuesto Ajá. es parte importante del Ujú. proceso. Te voy a hacer ahora la pregunta del millón, Luis. Eso que has mencionado, ¿no? De que hay muchas otras señales. La pregunta del millón y que todos los oyentes seguramente estén esperando es ¿cómo aparecer de forma más frecuente, por ejemplo, en Google Discover? Sé que eres de la rama de Google News, pero no sé si tienes conocimiento de qué variables podemos tomar a nuestro favor haciendo unas buenas prácticas a nivel editorial para salir más en Google Discover.
Pues mira, al final, para salir en Google Discover es exactamente lo mismo que estamos comentando. Es tener un muy buen trabajo técnico hecho, ¿de Ujú, acuerdo? Es entender muy bien aquello que le puede interesar a los usuarios, ¿de acuerdo? Y luego generar contenidos de calidad que se puedan asimilar a aquello que les interesa a los usuarios y aquello que, pues, lógicamente, técnicamente se ha hecho bien. No hay más trucos, digamos, no hay más secretos. Es ajá. generar buenos contenidos que les interesen a los usuarios y a partir de ahí dejar que las máquinas funcionen. Ujú. No hay No hay trucos matices. escondidos que se puedan utilizar. Claro, si no se tiene un buen contenido, no se tiene un contenido que funcione bien en la propia página web, que ofrezca imágenes de calidad, de alta resolución, que ofrezca titulares claros, contenidos sencillos para poder ser indexados y ser mostrados, etcétera, pues claro, seguramente eso ya difícilmente aparecerá en Discovery. Si se Ujú. hace eso y además, digamos, se entiende bien lo que puede interesar a los usuarios de una manera constructiva, útil, de acuerdo a las políticas de contenido también de Google, que yo recomendaría a cada uno que se estén revisando continuamente para evitar pues esos malentendidos o no tan buenas prácticas que alguien puede hacer, pues no hay más truco que ese. Ajá. Por ejemplo, en el tema de imágenes, has comentado que es favorable que tengamos imágenes de alta resolución, que sean grandes. De hecho, se recomienda, corrígeme si me equivoco, 1200 píxeles de ancho, ¿puede ser? Sí. A mí, al menos, como SEO en algunos medios, me surge la duda a veces de si velar más por poner una imagen grande o una imagen que esté un poco más comprimida y pese menos para que así la velocidad de carga sea más rápida. En este caso, Luis, imagino que habrá que buscar un equilibrio, pero ¿por cuál te decantarías? Sí, a ver, como siempre, el buscar el equilibrio entre todo es muy complicado, ¿de acuerdo? Al final, claro, como digo, el trabajo técnico que hay detrás es igual de importante que el trabajo editorial, ¿no? Entonces, también hay que entender que no solo es bueno pues incrementar la calidad, la resolución de las imágenes, sino también controlar que la velocidad de carga de los contenidos y de esas imágenes es la adecuada, ¿vale? Ahí se pueden utilizar formatos como AMP, que ya lleva unos cuantos años en nosotros, o depende también del código, de cómo cada uno trabaja su código para asegurar una buena velocidad de carga que no penalice por lo tanto, la visibilidad de unos contenidos, pero al mismo tiempo también que luego la experiencia del usuario cuando ese contenido está en su Discover, pues sea óptima. Ujú. Y la imagen guarda un peso muy importante. Lo comento por priorizar quizá tener una imagen de alta resolución frente a una web que cargue quizá un pelín lento, que no cargue de lento del todo, pero bueno, que no tengamos un 100 en PageSpeed o Sí. algo similar. La velocidad de carga va a penalizar mucho si es muy baja, ¿de acuerdo? Porque Ajá. es la Pero si peor tenemos un experiencia. mínimo y aún así tenemos la alta resolución, entonces podemos ir Eso es. adelante, ¿no? Piensa un poco en lo que he dicho al principio. Discover, sobre todo, un producto muy visual, porque está solo en dispositivos móviles, ¿de Sí. acuerdo? Por lo tanto, también tiene que ofrecer una experiencia de usuario muy agradable, visualmente hablando, a cada usuario, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante también que Ajá. la resolución de las imágenes sea lo más alta posible. Muy bien, me gusta, me gusta. Otro tema que has comentado es el tema de hacer un contenido sencillo. Claro, ¿qué es hacer un contenido sencillo para el lector? ¿Un contenido escueto? ¿Un contenido que vaya directo al grano en primeros párrafos? ¿Qué entendemos por ese A ver, concepto? mira, cuando digo contenido sencillo es que sea fácil de entender por todo el mundo, por las personas, pero también por las máquinas. Entonces, eh, cosas que no pueden ser sencillas, pues pueden ser titulares que lleven a equívoco, ¿de acuerdo? Y que pueden estar bordeando casi la desinformación, ¿no? Es algo siempre se ha podido jugar con eso. Y luego también hay que entender que las máquinas son muy simples, son máquinas.
acuerdo? Entonces hay figuras literarias, sarcasmo, la ironía, el doble sentido, etcétera, que a las máquinas les cuesta mucho entender. ¿De acuerdo? Seguramente, incluso a muchas Sí, personas les cuesta mucho entender, ¿no? yo me Entonces, incluyo. seguramente, claro, puede haber figuras literarias que muchos entendamos, pero seguramente las máquinas leen las palabras tal cual Claro, mejor es están utilizar escritas. un lenguaje sencillo, directo y sin Eso es, metáforas y sin rodeos, poner las ese es, cosas tal y claro. como son. Eso, yo Ajá. creo que es mucho más sencillo porque es la mejor manera de que así también, y hablo también desde el punto de vista de usuarios, todo el mundo tenga una buena experiencia de lectura. Ujú. Y bueno, también eso puede favorecer quizá que salgamos en los típicos rich snippets de cajitas de información, porque al dar una respuesta clara y sencilla en un párrafo de forma, por ejemplo, Google News es y tal, 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 una descripción fácil, sencilla, al grano, eso también puede favorecer que, aparte de que las máquinas lo entiendan, que podamos salir en esas cajitas de fragmentos enriquecidos dentro del propio Google. En efecto, claro. Ujú. Ujú. Muy bien, vamos a continuar con Google News Showcase, que bueno, habrá gente que no sabrá ni lo que es. Todos estos nombres extraños estarán en la descripción del podcast, que la gente no se asuste, que podrá consultarlo. Yo te quería preguntar, en primer lugar, Luis, ¿qué es eso de Google News Showcase? Y en segundo lugar, ¿cómo puede aparecer un blog informativo o un medio de comunicación en ese, bueno, pues eso, en ese canal? Sí, bueno, Google News Showcase es una funcionalidad dentro de Google News y también dentro de Discover, ¿de acuerdo? Que tiene fundamentalmente dos objetivos. Uno es incrementar la calidad de la información que los usuarios pueden, a la que pueden acceder los usuarios a través de los productos de Google, porque solo estamos trabajando en Showcase con editores de información profesionales. Es decir, un editor participante en Showcase tiene que tener una mínima estructura periodística, ¿vale? Una mínima estructura profesional para poder ser parte de Showcase. Mínimo de número de periodistas contratados, etcétera. Y además tiene que tener un volumen de producción editorial original mínimo. ¿Eh? Ajá. Por lo tanto, el primer objetivo es incrementar la calidad de los contenidos que un usuario ve. Y tiene un segundo objetivo que también es, de alguna manera, valorar o hacer que cada cabecera informativa, cada medio de información pueda tener una presencia mucho más destacada en nuestros productos. ¿De acuerdo? Porque al final, en Showcase, lo que estamos ofreciendo a cada editor participante es que haga una selección de los contenidos que publica cada día y esa selección, que es lo que va a marcar su imagen, sus valores, su personalidad, lo incluya en un número de paneles informativos, tarjetones, etcétera, que es lo que cada editor tiene que construir diariamente. Entonces también es un paso más allá que un editor participante en Showcase hace, y es que está haciendo una selección de todos los contenidos, que es lo que nosotros destacaremos dentro de nuestros productos. Con lo cual, el editor, el medio de comunicación, tiene la posibilidad, pues, de perfilar su imagen, su personalidad de una manera más definida. Ujú. Luego, en cuanto, por ejemplo, si tenemos un medio de comunicación que, como has dicho, cumple los requisitos para poder aparecer en Google News Showcase, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, por ejemplo, para aparecer en ese canal? Porque no hay un botón de inscripción, o al menos yo no lo he visto. No sé cuál sería el proceso. Bueno, hay un proceso interno de validación, porque ya digo, hay unos criterios, perdón, de inclusión para cada medio de información bastante rigurosos. Entonces hay un proceso de validación, como digo, pues un medio tiene que tener periodistas profesionales contratados, tiene que tener un volumen mínimo, tiene que tener una calidad de la información, pues eso, que no esté información que no esté cercana a fake news, a desinformación, etcétera. Perdón. Entonces lo mejor es se pongan en contacto conmigo, cualquier interesado, sabiendo que tendrán que pasar ese proceso de validación. Ujú. Lamentablemente, en algunos casos tenemos que decir que no a algunos medios que no cumplen estos criterios estrictos de inclusión. Ujú. ¿Y por dónde prefieras que te contacte la gente? Porque seguro que más de un oyente está interesado en intentar pasar ese proceso de validación.
¿Cuál sería ese en el que te sientas más a gusto y donde no te importa que te escriban? ¿Quizá LinkedIn o...? Sí, puede ser LinkedIn, puede ser Twitter, es las mejores formas Ujú. de contacto. Vale, Digo. vale, te arrepentirás de haber venido al campamento web, Luis, me parece. No seáis tampoco muy malos con Luis, ¿eh? También aviso. No, pero la audiencia aquí es súper súper buena, la verdad. Sí, sí, yo Em, solo pediría un poco de paciencia porque lógicamente estos procesos llevan su tiempo. ujú, Hay en efecto pues muchos medios con los que estamos trabajando, interesados en primero, entonces todo ujú, lleva su tiempo, sí, sí pediría un poco de paciencia y tranquilidad. Es un proceso que ha comenzado ahora, Showcase sí, ha empezado a nacer, ni siquiera está andando todavía, está gateando, con lo cual hay mucho sí. tiempo también por delante. No es algo Vale. urgente. Genial. Te quería preguntar también sobre las iniciativas de Google News Initiative, porque es otro pilar que también tenéis dentro de Google News y que puede ayudar a editores a potenciar su contenido y a favorecer su integración en estas plataformas, ¿no? Como Google News o Google Discover. Ujú. Te quería preguntar qué es Google News Initiative, en primer lugar, para aquella gente que no sepa qué es esto, y cómo puede ayudar a los bloggers y periodistas a mejorar eso, Vale. su visibilidad online. Sí, Google News Initiative es sobre todo un programa de Google cuyo objetivo es apoyar de diferentes formas a la industria editorial de la prensa en cada país y a los periodistas como profesionales que son los que generan información de calidad. Entonces es un programa global y que tiene muchas iniciativas, ¿de acuerdo? Tiene iniciativas para editores y tiene iniciativas incluso también para periodistas individuales. Hay muchos programas de formación dentro de Google News Initiative, hay laboratorios, hay información sobre productos también, que más allá de los que Google tiene hacia el usuario final, etcétera. Ajá. Yo ahí lo que animaría a cada uno que pueda estar interesado es a entrar en la página web de Google News Initiative y ver la cantidad de recursos, de posibilidades, de seminarios incluso online, programas, Ujú. iniciativas, etcétera, que se incluyen dentro de ese paraguas que llamamos Google News Initiative. ¿Vale? Ajá. Y yo creo que cada uno puede encontrar algo que le pueda interesar dentro de Ujú. Google News Initiative. Genial. Bueno, a mí me gusta mucho que se están lanzando eso, valga la redundancia, muchas iniciativas para mejorar la calidad de redacción, para que los periodistas puedan formarse, que los medios tengan recursos para aparecer en estas plataformas. Mi siguiente pregunta bueno, va sobre todo enfocada en torno al futuro. Es decir, ¿cuáles están siendo los desarrollos o mejoras que se están realizando en torno a Google News? No sé si hay alguna novedad interesante que podamos esperar en próximas semanas o en próximos meses. Bueno, yo creo que, a ver, tenemos que dejar que los productos crezcan primero. Google News se ha relanzado en España hace muy pocos meses. Sí. Como comentábamos antes, Ujú. Showcase, llevamos incluso muy pocas semanas o días Sí. con él. Aquí Eh, somos muy rápidos, y en Luis, ves efecto, aquí información Discover al es un minuto. producto, claro, Discover es un producto que todavía está, digamos, buscando su sitio, ¿de Ujú, acuerdo? Entonces yo creo que hay que dejar primero que los productos crezcan, se desarrollen, empiecen a ser utilizados por más usuarios, etcétera. En España venimos de esa situación, no teníamos Google News los últimos 8 años, etcétera, ¿no? Entonces yo inicialmente, antes de pensar en nuevos desarrollos, yo me centraría más en hacer que los productos crezcan, que los productos se consuman, se utilicen mucho más por más gente, etcétera, ujú. incrementar la calidad de los contenidos que ofrecen, de la presencia de los diferentes medios de comunicación, antes que pensar en nuevos desarrollos. En paralelo, sabéis, siempre estamos trabajando pues en cómo ayudar a la industria de la prensa a trabajar en nuevos formatos, en nuevas formas de contar historias, en nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, ahora el modelo de suscripción pues es algo que en muy poco tiempo se está desarrollando también en nuestro país y nosotros también trabajamos con algunos editores en ese sentido.
etcétera. Entonces hay también muchas iniciativas en las que ya se están trabajando. Por tanto, el que también los productos crezcan no significa que cada uno tiene que pensar en el futuro, pues en cómo fidelizar sus audiencias, cómo llegar a nuevas audiencias, cómo generar contenidos de forma que sean más agradables o se consuman más por más usuarios, etcétera, etcétera. Ujú. Has mencionado que Google Discover todavía está encontrando su hueco, que no sabes, bueno, no sabes todavía si va a ser esto una interfaz definitiva quizá, o la ubicación que tiene debajo del buscador de Google, o no sé, qué cosas están chocando o que se está planificando de nuevas para Google No, Discover. como decía, la filosofía de Google Discover es que sea un buscador predictivo, ¿vale? Es una enorme apuesta de futuro, es una forma absolutamente innovadora de trabajar el buscador, ¿no? Es decir, que el buscador se adelante a aquello que cada usuario le puede interesar o puede buscar en Google. Por lo tanto, esa apuesta tan innovadora, tan agresiva, pues todavía tiene mucho trabajo técnico para perfeccionar Ujú. el producto, ¿no? Entonces, O por sea, que Google eso, Discover se entiende como, joder, sí, sí, como bien has dicho, son palabras mayores, lo de que claro, Google Discover funcione como una entidad por sí misma, incluso yo creo que superando, entre comillas, quizá el propio buscador de Google sin más, ¿o no? hombre, como decía, es una extensión del buscador, con lo cual es que casi en un momento dado, a lo mejor hasta podrían diferenciar ambas dos cosas. Por supuesto, el Ajá. buscador sigue siendo la gran referencia para miles de millones de personas, ¿no? Pero Discover ha empezado y intenta ir, ya digo, un paso más allá. Pero queda todavía mucho trabajo por hacer para, ya digo, Hmm. perfilar bien, optimizar bien cómo el producto funciona. A partir de ahí el futuro, si lo supiéramos, pues no estaríamos seguramente aquí. Bueno, Luis, pues ha sido un placer hablar contigo, charlar sobre Google News, sobre Google Discover. Me han encantado todos los consejos que has dado, esclarecer e incluso motivar a la gente a crear un buen contenido y también motivar a que realmente vean Google News y Google Discover como una gran fuente de tráfico porque son proyectos que van a largo plazo y que vienen pisando fuerte. Y además hay muchas iniciativas, muchas plataformas que pueden ser de gran utilidad a los medios. Así que muchas gracias por pasarte por Campamento Web a esclarecer esas dudas y a arrojar un poco de luz sobre esto. Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar lo que hacemos. Mucha suerte a toda tu audiencia en todos estos temas. Genial, muchas gracias Luis, un abrazo. Gracias.